Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha Sí, bien dentro del se escucha, auditorio? Lorna. También te escucho perfecto. Ya. Un poquito bajito, te voy a ver, habla por favor otra vez. Gaby, ¿puedes hablar otra vez, por favor? Que te escucho como bajito. ¿Ahora sí? ¿O todavía? Ahora sí. No, sí, te escucho bien. Ya, súper. Gracias.
La otra que faltaba es efectivamente el niñito que le tienen que modificar la fecha de alta para el 1 de mayo. Es el. Ay, no recuerdo cómo se llama. Ordóñez. Lo acabo de codificar. Pero. ¿Qué es lo correcto, digamos, aunque ellos todavía no lo modifican? Dame algo de porque lo dejé ya. Tengo la cuenta por 446. Muy buenos días. Pame, Pame, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión clínica del día de hoy. En esta ocasión, el equipo de broncopulmonar, representado por la doctora Erika Inostroza, nos va a hablar de crisis asmática. Esta es la primera de dos reuniones de temas respiratorios que queremos tratar, poniéndonos un poco a la espera de lo que será esta campaña invierno, que no sabemos cómo vendrá, pero en que vemos que muchos pacientes asmáticos se descompensan con los virus respiratorios invernales. Así que, Erika. Hola, buenos días. Bueno, los que no me conocen, yo soy la doctora Inostroza, soy pediatra broncopulmonar de la unidad de enfermedades respiratorias del hospital.
Hoy día vamos a hablar de crisis asmática. Quiero recordar que ayer fue el Día Mundial del Asma. El lema de este año fue que los inhaladores, los tratamientos inhalados fueran accesibles para todos. Así que voy a dar un popurrí en el fondo de lo que es crisis asmática, como de manejo básicamente, en el escolar. Para partir voy a hablar qué es el asma. El asma es una enfermedad que se produce por la inflamación crónica de la vía aérea que tiene dos características principales. Una, la presencia de síntomas respiratorios que todos ustedes conocen, que son principalmente la disnea, las sibilancias, que son el sello del asma en el fondo, que representan la obstrucción del flujo aéreo expiratorio, la opresión torácica y la tos, que son síntomas que varían con el tiempo y en intensidad. ¿Ya? La otra característica fundamental que se ha hecho hincapié en las últimas guías también es, además de que tenemos el diagnóstico clínico del asma, es demostrar la limitación variable al flujo aéreo expiratorio para estos pacientes mediante estudios de función pulmonar. ¿Ya? Hay múltiples guías que ustedes pueden revisar, que son de acceso gratuito. La principal yo diría que es la guía, la de la GINA, que está recién ayer, el Día Mundial del Asma, se actualizó la última guía, que son guías en el fondo básicamente internacionales, que revisan la evidencia todos los años y se van actualizando periódicamente. Tenemos la guía GEMA, que también es bastante básica, que es la guía española. Y en el año 2020 se publicó el consenso chileno de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica con la Sociedad de Enfermedades Respiratorias para el tratamiento del asma en el escolar. Ya hay capítulos aparte también para los preescolares y los niños en edad intermedia. ¿Ya? ¿Qué se sabe de toda esta guía? Bueno, se ha ido avanzando harto en el conocimiento del asma. Se sabe que existen diferentes fenotipos en los niños, el fenotipo fundamental, el fenotipo alérgico. También sabemos que hay factores que pueden desencadenar o empeorar los síntomas. Y una cosa importante que ya se refuerza desde hace tiempo es que no se recomienda el uso solo de salbutamol en los pacientes con asma leve. O sea, hoy día se sabe que el tratamiento con corticoides inhalados reduce notablemente la frecuencia y la gravedad de los síntomas y también reduce el riesgo de crisis o de muerte. Por lo tanto, los pacientes con diagnóstico de asma, nosotros no debiéramos tener solo el manejo del salbutamol SOS que usábamos antes. Otra cosa importante con medicina personalizada es que el tratamiento es cada vez más individualizado, uno deberá irlo ajustando a cada niño. Tenemos múltiples inhaladores, pero en el fondo tenemos que usar el que el paciente vaya a usar y que le sea cómodo para usar también. La guía La GINA enfatiza este ciclo que son 3 etapas básicamente. Ya, primero, evaluar al paciente cuando llega, el paciente que no llega, no sea al consultorio, al poli, a la consulta, y lo fundamental es la confirmación del diagnóstico, ya que muchas veces llegan muchos pacientes con asma, nosotros lo vemos acá en el poli de broncopulmonar, y siempre enfatizamos a los becados de que lo fundamental en los niños es descartar la etiología secundaria. Tenemos pacientes que tienen sibilancia en el fondo y que tienen fibrosis quística, tienen otra enfermedad. Entonces, un paciente que tiene un asma importante, una asma moderada o severa, nosotros los pacientes pediátricos deberíamos descartar diagnóstico secundario. Lo otro es evaluar el control de síntomas y los factores de riesgo modificables. Si tienen, por ejemplo, exposición a tabaco, es muy importante. La presencia de otras comorbilidades que van a empeorar el manejo, como reflujo gastroesofágico, la presencia de rinitis alérgica, yo creo que lejos es lo más común. Y otro problema importante que estamos teniendo hoy día también es la presencia de obesidad, que sabemos también que descompensa la enfermedad. Y una cosa que voy a enfatizar harto es la técnica del inhalador y la adherencia, que es la principal causa de las crisis asmáticas. Cuando llega un paciente que tiene un asma que está mal manejada, lo primero que debemos hacer es preguntarle cuánto la usa y si la usa bien. Y lo ideal es que revisemos cada vez que vaya a la consulta la técnica con la que está usando el inhalador. Y nos vamos a dar cuenta que yo diría que cerca del 80% de las causas de descompensación del asma es que el paciente o lo usa a media o lo usa mal. ¿Ya? Y también, siempre importante en la medicina personalizada, es las preferencias y los objetivos del paciente. Hoy día tenemos múltiples dispositivos, tenemos dispositivos que no necesitan aerocámara, tenemos dispositivos que podemos usar una vez al día, entonces tenemos que irlo adecuando a cada niño, sobre todo los adolescentes, que son los más difíciles de tratar. Ya una vez que partimos con el tratamiento, nosotros debiéramos citar al paciente, idealmente hablar las guías cerca de un mes, a un mes de partir el tratamiento, e ir evaluando el tratamiento que está usando, con factores de riesgo que nos pueden estar descompensando la enfermedad, evaluar también las estrategias no farmacológicas. Siempre es importante indagar en la exposición a humo de tabaco, humo de leña, la presencia de mascota u otros contaminantes. ¿Ya? Y siempre, como decía, revisar los medicamentos que está usando, siempre insistir al paciente que traiga su aerocámara, que traiga su inhalador y revisar los canisters, enseñarle cómo se usan.
Ya, la educación y las capacidades de las habilidades, también tenemos que, hay pacientes que claramente no pueden usar los dispositivos en polvo seco, tenemos que probar otra opción. Ya, y este ciclo se repite en el fondo de ir revisando en cada consulta lo mismo. Ya, ir enfatizándolo, se sabe hoy día que lo más importante para el control del asma o uno de los pilares fundamentales es la educación. Ya, como general también, con respecto a las guías, la guía GINA del año pasado, en todas las guías se muestra siempre lo mismo, es un tratamiento escalonado que partimos con los pacientes más leves y vamos probando en el fondo, ir subiendo también, escalando en el tratamiento con corticoides con mezcla, con agregar antileucotrieno, agregar medicamentos biológicos dependiendo de cada niño. Ya, y esto también es importante recalcar que también se puede retroceder en el tratamiento. O sea, si tenemos un paciente compensado que lleva mucho tiempo sin crisis, que no tiene síntomas diarios, nosotros podemos desescalar y esto es lo que tenemos que ir evaluando en cada control, porque como dije anteriormente, los síntomas van variando a lo largo de la enfermedad. Ya, ¿cuál es el tratamiento ideal para cada paciente? Se basa en 4 pilares. Primero, es que sea eficaz, que en realidad hoy día tenemos dispositivos súper seguros. Tenemos que sea efectivo, que sea seguro y el acceso que tiene. Lamentablemente los inhaladores en general tienen un costo elevado. Asma en menor de 15 años es GES, así que nosotros lo tenemos cubierto en nuestro hospital y tenemos incluso algunos inhaladores que no están disponibles dentro de la canasta para acceso para los pacientes así más seleccionados. Ya, como mencioné anteriormente, tenemos varios dispositivos, tenemos el clásico MDI en el fondo que entrega una dosis medida, que este siempre se usa con aerocámara, ya. La técnica en el escolar es sin la parte nasobucal, en el fondo es directo a la boca, pero con aerocámara, con una técnica de inspiración única. Tenemos los pacientes que también pueden usar los polvos secos, en general lo usamos los niños mayores de 12 años, y hay varios, está este que es el Elipta, que es como un circulito, que es súper cómodo, que yo en general nosotros lo usamos harto los adolescentes porque una vez al día lo pueden andar en el bolsillo, lo pueden llevar de una casa a otra, entonces mucho más práctico, y también los dispositivos Turbo Haller. Pero a pesar de que lo que no hemos dado cuenta, que a pesar de que existen múltiples guías que en realidad son súper claras con diagramos de flujo y tenemos múltiples opciones de tratamiento, ¿por qué seguimos teniendo pacientes con crisis asmática? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy día y en el fondo hablar del manejo. Hablamos de crisis asmática en relación al deterioro agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar respecto del estado habitual de un paciente. Ya puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Se caracteriza, como mencioné anteriormente, por la presencia de obstrucción bronquial y puede llevar a signos de insuficiencia respiratoria en los pacientes más severos. Ya, la crisis asmática es un indicador de mal control de la enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente no está usando el tratamiento o que lo está usando mal. Sabemos que su mayoría son prevenibles. Existen hoy día múltiples cuestionarios de control del asma y formas de medir la función pulmonar. Tenemos oscilometría de impulso, que no la tenemos disponible todavía en el hospital, pero esperamos tenerla pronto. Y también espirometría, que es lo que todos más conocemos. Ya las crisis pueden ocurrir en cualquier paciente, incluso teniendo síntomas leves o bien controlados. Esto es súper importante tenerlo siempre presente porque los pacientes, cuando se empiezan a sentir bien, empiezan a dejar de usar el tratamiento, lo usan a medio. Ya la epidemiología de la crisis asmática, casi el 60% de los niños con asma tiene una o más crisis al año, es un gran porcentaje. Son más frecuentes los más pequeños, son causa importante de hospitalización y de ausentismo escolar, que deterioran la calidad de vida y que además son una carga significativa para la salud pública de nuestro país. Ya tenemos múltiples factores desencadenantes, el clásico, las infecciones virales en invierno, la exposición a alergenos, todos sabemos que en primavera empiezan a aparecer los pacientes asmáticos con más frecuencia, la exposición a caspas de animales, a ácaros, los niños también que tienen antecedentes de alergia alimentaria, el tabaco sin duda es un factor desencadenante, la contaminación ambiental, el ejercicio es un gatillante también de crisis en los pacientes que no tienen buen control de la enfermedad y también los factores emocionales pueden desencadenar una crisis. Pero sin duda lo que siempre se hace hincapié es que la principal causa es la mala adherencia a los corticoides inhalados. Ya tenemos pic de crisis de asma, tenemos básicamente cuando vuelven al colegio, vuelven todos de vacaciones, casi ninguno está usando bien su inhalador, llega rinovirus y se produce el primer pic. Después llegamos a la campaña de invierno, que no sabemos cómo va a estar este año, pero tenemos harta casos de influenza ya. Llega la campaña de invierno, llegan los virus, de nuevo tenemos crisis, y después tenemos el último pic en la primavera, donde tenemos todos los alergenos que acá en Santiago son múltiples. ¿Cuál es la fisiopatología? Esta es una vía aérea normal en el fondo, el lumen de la pared de la vía aérea está normal, este es un paciente asmático donde está una vía aérea totalmente inflamada, tenemos que pensar que la enfermedad asmática es una enfermedad de la vía aérea y que toda esta cañería por donde circula el aire
está en un permanente estado de inflamación, con mayor secreción de mocos y hiperreactiva ante cualquier estímulo. ¿Y qué pasa en la crisis? En la crisis se produce la broncoconstricción. Eso es lo que se llama en el fondo hiperreactividad bronquial y que es lo que tenemos que tratar de evitar. Ya hay múltiples mecanismos de inflamación en la crisis de asma, pero sabemos, como dije anteriormente, que es la mucosa respiratoria la que está en permanente estado de inflamación, tiene diferentes, en el fondo, hiperplasia, células mucoides, tiene múltiples, los alergenos llegan a una barrera epitelial que está totalmente alterada y que sobrereacciona frente a diversos estímulos ambientales. Ya la clínica, bueno, la sibilancia, yo siempre le digo a los becados igual que el paciente que tiene una crisis obstructiva tiene que escucharle sibilancia, no son las secreciones, son las sibilancias las que nos muestran la crisis asmática, la presencia de tos, niños que tienen disnea progresiva, la sensación de opresión torácica y la combinación de todos estos síntomas. Ya, y el tratamiento se basa básicamente en varios pilares. Ya, el primero es la educación. En las guías, en todas las guías CABE, yo diría que están más veces dándole hincapié a esto, que es la educación para el autocuidado. El paciente con asma debería conocer sus síntomas y debería tener un control periódico de función pulmonar con un plan de acción escrito. Ya, en el fondo, el paciente, si tiene una crisis o empieza con síntomas, tiene que tener su plan de acción y tener un control médico periódico. ¿Ya? Cuando me refiero al plan de acción, este es uno de varios que salen en las guías, este es el plan que se publicó en el último consenso, como mencioné, y que lo muestra como un semáforo, ya donde tenemos una parte verde, donde el paciente tiene un buen control de enfermedad, donde no tiene síntomas diarios, una zona amarilla, donde el paciente ya está comenzando con síntomas, por lo tanto ya debería empezar a usar tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate hoy día es variable dependiendo del medicamento que el niño está usando. En el caso de los escolares tienen varias sugerencias que se le hacen. Y la zona roja en el fondo, que es una urgencia médica, y por lo tanto el paciente ya debe empezar a puffearse en su casa. Se recomiendan hasta 6 puffs cada 20 minutos antes de llegar a la urgencia, ya, y después, bueno, trasladarse al centro que le quede más cercano. Pero en el fondo es súper importante que el manejo de la crisis asmática parte en la casa del niño, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Llega el niño al servicio de urgencia y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente el tratamiento se basa en la evaluación precisa de la gravedad. Hay que hacer una anamnesis completa, enfatizando harto los factores de riesgo que tenga cada niño, un examen físico que tiene que ser seriado. Si nosotros le hacemos PAF de salbutamol o le hacemos un esquema, debemos reevaluar al paciente posteriormente. Ya actualmente también existen varios índices o puntajes de gravedad y lo que nos sirve también es la oximetría de pulso para medir la hipoxemia. Nosotros siempre hablamos de recomendar esto en el servicio de urgencia, usar estos oxímetros de pulso, pero no que lo tengan los papás en la casa. Hoy día está muy de moda que todos tienen el oxímetro de pulso y la verdad que hay que tener claro que la saturación de oxígeno cae tarde. Entonces probablemente es mucho más importante fijarse en los síntomas clínicos de dificultad respiratoria, de uso de musculatura accesoria, antes de fijarse en el oxímetro. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que puede estar saturando 100%, pero se está aleteando en el fondo por el uso de musculatura accesoria, tiene que ir a urgencia. Ya no esperemos a que caiga la saturación. Ya hay factores que aumentan el riesgo de morir por asma, estos están súper descritos, y uno de ellos es el antecedente de intubación y ventilación mecánica. Esto lo recalco porque en nuestro hospital llegan varios pacientes que tienen este antecedente, entonces sabemos que si un paciente tiene antecedente de haber sido ventilado previamente, tiene mayor riesgo de una crisis severa. Ya la hospitalización en los últimos 12 meses, obviamente no está recibiendo su tratamiento con corticoide inhalado, el sobreuso de salbutamol, especialmente más de un canister por mes. Hoy día se sabe que el salbutamol solo no tiene una indicación en el tratamiento del asma, solamente en crisis. Ya el sobreuso de salbutamol disminuye su eficacia, aumenta las reacciones alérgicas y en el fondo se ha asociado a mayor mortalidad a largo plazo por mal control de la enfermedad. Ya los pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas o problemas psicosociales, bueno, la poca adherencia al tratamiento y la falta de un plan de acción escrito, estos son bien majaderos en la guía, reforzarlo todo el rato, y los pacientes que tienen alergia alimentaria. Ya este es uno de los scores que más se utilizan, que básicamente se fija en tres cosas. Una, la frecuencia respiratoria, que nosotros sabemos que es distinta en los niños menores de 6 años y mayores de 6 años. La presencia de sibilancia, que no tenga sibilancia, que tenga al final de la expiración, en toda la expiración, o que sea en inspiración o expiración, incluso sin fonendo. Y la presencia de uso de musculatura accesoria. Básicamente del esternocleidomastoideo en el fondo, que sean superclaviculares, las retracciones, eso le da un mayor puntaje. ¿Ya? Y esto va de 0 a 3 puntos y nosotros lo podemos clasificar en leve, moderada, grave la crisis.
El estudio inicial en el servicio de urgencia es bien simple. La verdad que yo creo que antes que el estudio uno debería partir ya haciéndole los puffs salbutamol al paciente de rescate, pero básicamente el hemograma, que nos puede servir para descartar un hemograma y una PCR, de repente para descartar si tiene una infección en curso viral-bacteriana. Los gases siempre se recomiendan, la radiografía de tórax. En las guías recomiendan idealmente medir y objetivar la obstrucción bronquial, pero la verdad que en nuestra realidad eso no se hace. ¿Ya? Y la uso de capnografía también. ¿Ya? Y el tratamiento se basa en 3 metas. Una es la corrección de la hipoxemia, otra es revertir la obstrucción del flujo aéreo y la otra es reducir la probabilidad o recurrencia de recaída. ¿Ya? Es súper importante recalcar que un paciente que tiene una crisis asmática es un paciente severo. El paciente que se hospitaliza por crisis asmática es severo. Entonces, cuando el paciente en el fondo llega a la urgencia, uno lo tiene que catalogar como un asmático severo, porque si uno va a un colegio, mira un curso, hay muchos, pueden haber varios niños asmáticos, pero no todos llegan a la urgencia. Ese paciente siempre hay que definirlo como severo. Ya, el primero con corrección de la hipoxemia, bueno, el oxígeno, el principal mecanismo de la crisis asmática es la alteración de la ventilación perfusión. Ya, si la hipoxemia es severa, se deben descartar otras causas. Esto también es fundamental en niños. No hay que olvidar nunca la presencia de cuerpo extraño. Siempre tenemos pacientes que llegan con laringitis. Hay que saber diferenciar los diagnósticos. El objetivo de saturación ideal en el paciente que llega a la urgencia es tenerlo más de 93%. Y no hay que olvidar también que se puede producir un chance secundario a la dilatación arteriolar pulmonar producida por el salbutamol. Muchas veces le hacemos un esquema con salbutamol a los pacientes, los vamos a evaluar y la saturación ha caído. No hay que alarmarse precozmente porque esto puede ser producto secundario del uso de salbutamol. Ya, de nuevo el salbutamol es el tratamiento de la crisis asmática, es la primera línea de tratamiento en toda la enfermedad. Siempre se prefiere por vía inhalatoria. De repente vamos a ver, todavía vemos que en algunas partes aparecen jarabes de salbutamol, o incluso se había indicado endovenoso, pero, y se recetan, hemos visto recetas nosotros también todavía, pero la verdad es que siempre la vía inhalatoria es la vía de uso. La nebulización no tiene ventaja sobre los inhaladores de dosis medida. Ya los inhaladores de dosis medida, que son el clásico Caniter que ustedes conocen, producen una salida de partículas mucho más pequeñas y usados siempre con una aerocámara válvula, favorece la entrega del medicamento a la vía aérea más distal. Lo ideal es que tengamos aerocámaras valvuladas para no perder en el fondo inhalador. ¿Ya? Y los ensayos randomizados han demostrado sistemáticamente una eficacia igual o mayor, menor taquicardia y temblor y tiempo de urgencia más breve y menor costo con el uso de inhalador a dosis medida con aerocámara valvulada, sin dejar de mencionar que para la pandemia COVID se trató de sacar el uso de nebulización por la aerolización de los virus. ¿Ya? ¿Cuál es la indicación? Esto también cambió en las guías de hace algún tiempo. Ya en las crisis leves todavía se sigue recomendando 2 puffs cada 20 minutos por 3 veces, pero se pueden usar hasta 4 puffs. ¿Ya? No le tengamos miedo al salbutamol. A nosotros nos pasa es que nos producen taquicardia, es que el paciente tiene una cardiopatía, es que no hay que tenerle susto al salbutamol, se pueden usar hasta 4 puffs cada 20 minutos por 3 veces. En las crisis moderadas actualmente se está recomendando hasta 8 puffs cada 20 minutos. Y en las crisis severas, que estamos hablando de un paciente en el fondo que requiere además apoyo de oxígeno, se recomienda la nebulización, siempre con salbutamol, lo que usamos cada 20 minutos por 3 veces. Y se puede después continuar con puff también cada 4 horas según lo que necesite. La nebulización continua que se usó hace un tiempo también no se asocia a un mejor resultado al compararlo con la administración intermitente. Entonces, como conclusión en el fondo, lo que uno tiene que usar es la aerocámara valvulada con PAF. ¿Ya? Y usar en el fondo de acuerdo al criterio de gravedad de la crisis. ¿Cuál es el efecto adverso del salbutamol? La hipocalemia, ya que produce activación del receptor beta del músculo esquelético y desplazamiento del potasio intracelular. Lo bueno es que si suspendemos el salbutamol, los niveles séricos de potasio se normalizan rápidamente. ¿Ya? Y lo que mencionaba anteriormente, la vía endovenosa no se usa, no tiene ninguna indicación actualmente y tiene mayores efectos secundarios sistémicos. Con respecto al bromuro hipatrópico, que también lo vemos, produce el bloqueo de los receptores colinérgicos, disminución del tono broncomotor, edema de la mucosa y las secreciones, pero está indicado en las crisis moderadas y severas que no responden a terapia con salbutamol durante la primera hora de manejo. Ya se sabe que administrado junto con salbutamol precozmente ayuda a mejorar la función pulmonar y reducir las tasas de hospitalización, pero siempre se sigue insistiendo que el medicamento de elección es el salbutamol.
Ya la dosis también puede ser en nebulización, también tenemos bromuro hipotropio en inhalador en canister. Ya siempre se insiste que es efectivo el contexto de urgencia y es ineficaz cuando se administra como agente único. ¿Ya? Eso es súper importante porque muchas veces vemos pacientes que llegan solo con bromuro hipotropio y la verdad que lo ideal es el salbutamol. Y los corticoides sistémicos, numerosos estudios han demostrado un beneficio significativo, contribuyen a mejorar el score de síntomas, a reducir las tasas de recaída, las hospitalizaciones y la necesidad de uso de agonistas beta 2, pero están indicados en las crisis moderadas a severas. ¿Ya? Hoy día estamos viendo un sobreuso de corticoide inhalado, o sea, de corticoide sistémico en diferentes presentaciones. Ya, además del Cortiprex, el Versed, la prednisona clásica que viene en jarabe, hay mucho sobreuso de Camiplexus o todas estas mezclas de betametasona con diclorfenamina que las mamás al final lo usan como jarabe para la tos y de hecho se lo recomiendan unas con otras. Ya, hay que evitar los corticoides sistémicos, sobre todo en el fondo en el manejo con las mamás en la vía habitual de infecciones respiratorias altas. Los corticoides son para crisis de asma moderada o severa. Ya el uso precoz del corticoide reduce el riesgo de hospitalización y de recaída. Las dosis, si el paciente está bien en el contexto de urgencia y puede tomar vía oral, usemos prednisona. Ya la prednisona tiene la misma efectividad que la metilprednisolona. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo día con un máximo de 40 miligramos que la podemos usar en una dosis. Si el paciente llega a la urgencia, podemos administrarle dos comprimidos de prednisona en el fondo en una sola vez, lo que alivia también la tarea de enfermería en los tiempos de pandemia, de campaña invierno. Ya se puede usar máximo por 5 días, la hidrocortisona también 200 miligramos como tope máximo y la metilprednisolona 40 miligramos también. Ya esa es la recomendación pediátrica. Ya se ha demostrado que el uso de corticoides en dosis bajas durante un periodo breve de tiempo, que son 5 días, no produce efectos sobre la densidad ósea, la talla y la función suprarrenal. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces pasa que nuestros pacientes se rehospitalizan y ya lo hemos visto pacientes que terminan en endocrino porque se hospitalizó en abril y le dieron un shot de corticoides. Se hospitaliza en mayo, recibe otro shot de corticoides. Paciente que no está respondiendo bien al tratamiento, siempre hay que buscar otra causa secundaria de que por qué está volviendo a hospitalizarse y por qué no mejora su sintomatología. Ya hay que tener harto cuidado con el uso de corticoides a cada rato. Ya, y este es el diagrama en el fondo que sintetiza todo lo anterior, que está en la revista de la Sociedad de Acceso Libre, como dije. En la crisis leve, cuando tienen un score bajo menor de 3, salbutamol. 2 a 4 puff cada 20 minutos por 3 veces. En ninguna parte se menciona acá el uso de prednisona. Ya, en la crisis moderada, obviamente hay que saturarlo para ver si satura sobre el 93%, partir con salbutamol hasta 8 puff cada 20 minutos por 3 veces, y se puede considerar en este momento el uso de bromuro hipotropio y agregar la prednisona. Ya, si el paciente no mejora, crisis grave y podemos mantener el oxígeno, usar nebulización y considerar en el fondo el uso de corticoide endovenoso para pacientes que están con agitación, que están con dificultad respiratoria. Ya, y hay que hospitalizar, obviamente, si el paciente no mejora, tiene signo de severidad. El sulfato de magnesio, que en algunas partes lo recomiendan de inicio en la urgencia, habitualmente lo usamos en unidades de hospitalizados, ya hay que considerarlo cuando no hay respuesta a la primera tratamiento. Se ha demostrado que mejora la función pulmonar y reduce las tasas de hospitalización en niños que presentan crisis grave. Y el mecanismo de acción es que disminuye el calcio intracelular, produciendo la relajación del músculo liso bronquial y además disminuye todos los mediadores inflamatorios que mostré como los que mostré en la diapositiva anterior. Ya hay que considerarlo en las crisis de asma severa, ya, y no se ha observado su beneficio en crisis leve o moderada. La administración primero es con un bolo de 50 a 75 miligramos por kilo y luego se continúa con bomba de infusión continua. ¿Cuál es la complicación principal del sulfato de magnesio? Es la hipotensión. Entonces son pacientes que idealmente hay que tenerlos monitorizados. Ya la ventilación mecánica no invasiva, si el paciente no responde, permite disminuir el trabajo respiratorio. Se usan los episodios severos y el fin de la ventilación mecánica invasiva, así como resumen, es evitar la intubación. Un paciente que llega a ventilación mecánica invasiva con una crisis asmática es muy difícil de ventilar. ¿Ya? No existen pautas en ventilación mecánica invasiva basadas en evidencias para recomendar el momento ideal del soporte invasivo, ¿ya? En los pacientes que tienen básicamente signos de insuficiencia respiratoria que no ceden con ventilación mecánica no invasiva y en todos los pacientes que tienen un estado mental alterado o signos de agotamiento. En esos pacientes, en el fondo,
Sí se recomienda intubar y apoyar, pero la ideal, como dije anteriormente, es evitar llegar a este paso, porque una vez que llegamos al ventilador invasivo ya es muy difícil en el fondo el manejo. Y para finalizar, el manejo de la crisis asmática en el fondo es, primero hablar que la crisis asmática es una bandera roja de mal control de enfermedad. Debe ser un continuo con oxígeno, con salbutamol en inhalador de dosis medida con aerocámara valvulada. Siempre considerar el uso de corticoides. Yo diría que estos tres siguen siendo los pilares, en dosis distintas actualmente, pero siguen siendo los pilares del diagnóstico de asma en urgencia. Y hay que considerar los otros como el bromuro hipatropio, el sulfato de magnesio y la ventilación mecánica no invasiva. Y es fundamental en todos estos pacientes el seguimiento, ¿ya? Porque como dije anteriormente, los pacientes que se hospitalizan por asma son asmáticos severos y lo ideal sería que no se fueran de alta sin uso de su corticoide inhalado en la epicrisis, en el fondo, que debiera ir bien enfatizado ahí, que mantengan el tratamiento hasta que tengan un control con el especialista. Eso era todo, pero no me resultó el video. No, este video no sé si lo han visto, está en YouTube. Yo creo que el Dr. House resume toda la clase de hoy día. Lo pueden buscar como Dr. House Asma. Y en el fondo, el Dr. House, hay una paciente adulta que no le resulta el tratamiento, que no funciona el tratamiento de asma, entonces le dice, oiga, pero bueno, los médicos a veces nos equivocamos, podemos revisar, vamos a tratar de mejorar con usted. ¿Usted está usando su tratamiento? Que es lo que uno siempre pregunta. Y ella le dice, oh, yo, ¿cómo se te ocurre? No estoy usando mi tratamiento. Primera cosa que yo aprendí en la beca es que los pacientes mienten con el uso de la inhaladora. Ya, si el paciente dice que lo está usando 100%, lo está usando 80%, si dice que lo está usando 80%, lo está usando 50%, si dice que lo usa a veces, que no lo usa. ¿Ya? Entonces, ella lo que dice ahí, pero ¿cómo se le ocurre? No lo voy a estar usando. Entonces él le dice, muéstrame cómo lo usa. Y en el fondo uno lo mira y la paciente agarra el canister y le hace así. ¿Ya? Entonces, lo más importante es evitar llegar a la crisis asmática. De nuevo, recordar que implica un mal control de la enfermedad y que en cada control debemos repasar el uso de la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento, que es la principal causa de eso. No, qué pena. Muchas gracias, doctora Inostroza. Muy clara la presentación. Me imagino que hay muchas preguntas, pero antes de dar paso a las preguntas, quería recalcar lo importante que es en esta patología, como en todas, la educación, la preocupación de hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, si el tratamiento no resulta, volver a evaluar otros posibles diagnósticos y educar, educar y educar, cosa que de repente en este mundo tan rápido que vivimos se nos olvida. ¿Alguna pregunta dentro del auditorio o en los que están conectados? Muy buenos días. Mientras piensan preguntas, yo quería destacar una cosita. Primero, que cuando hablamos de un tratamiento de una crisis asmática es eso, una crisis asmática. Muy diferente a una terapia de rescate que uno puede hacer cuando tiene un paciente con un tratamiento de mantención, por ejemplo, con corticoide, budesonida, formoterol, y que se siente mal, se puede agregar un tratamiento para cuando están perdiendo los síntomas, como están apareciendo síntomas, cuando está perdiendo el control. Ese tratamiento es como para rescatarlo, para poder alcanzar el control nuevamente en forma precoz. Pero una crisis asmática se trata, como dice la doctora, con corticoide, con prednisona. No se trata de que a un paciente le pongamos budesonida, formoterol porque tiene una crisis asmática 8 puff al día. Eso, por favor, no. Lo segundo es que cada paciente que llega al servicio de urgencia o que está hospitalizado con mayor razón, no es un paciente controlado, es un paciente que por sí tiene un asma no controlado, por lo tanto uno tiene que actuar en consecuencia. Y, y lo otro, bueno, en cuanto a la educación, súper importante, porque yo en mi vida, médico ya demasiado, nunca, por ejemplo, los papás dicen que fuman delante de los niños. Y eso nunca lo han dicho, y yo creo que eso es mentira, porque más de alguien fuma delante de los niños, que es un factor importante. Por lo menos esa quería acotar eso. ¿Alguna pregunta o comentario dentro del auditorio? Doctor. Respecto a lo que la atención primaria nos tiene y nos ha ayudado mucho, a mí me impresiona lo mal educada que tienen a la gente en las APS y en las salas IRA.
Yo recibo muchos pacientes que son crónicos, porque ahí son crónicos desde que entran a los 6 meses hasta que salen a los 15. No hay asma, son todos crónicos. ¿Qué tiene su hijo? Es crónico. Entonces, la budesonida, el salbutamol, y acumulan frascos de salbutamol, y cuando empiezan a toser y se descontrola su asma con una infección respiratoria, pueden pasar, si es un jueves, hasta un lunes sin aplicarse el beta 2 porque ellos no hacen nada que no esté prescrito por el médico. Entonces los cabros llegan ahogados, ahogados. Entonces yo no entiendo qué educación les hace, porque no es 1, 2 ni 3, son 10 a la semana que llegan así. Entonces yo creo que por ahí la educación, pienso que tiene que ser también aparte, porque broncopulmonar a los niños no los ven, son muy pocos los que son vistos, la gran mayoría los maneja el kine, el médico general que está a cargo de la sala IRA, pero yo creo que eso es fundamental y no lo saben. Entonces, pues, señora, pero usted, ¿por qué no le puso el salbutamol? No, porque a mí el doctor no me lo indicó, pero ¿cómo no se lo indicó? Si aquí dice, mira, usted le dan un frasco, cuando empieza a toser, pues se resfrió y empezó con todo, póngale. Ah, no, es que yo no hago nada que el doctor no me lo indique. Entonces llegan todos atrasados, todos mal. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque ellos sí tienen un poco más de tiempo para poder educar a la gente, eh, los ven todos los meses, pero así todo no lo saben, no lo saben. Eso sería la ayuda en coordinación con el nivel terciario. Yo creo que es fundamental. Nosotros en broncopulmonar, lo ideal sería tener un poli de asma en el fondo, solo poli de asma, y reforzando esto en todos los becados, en todos los internos que pasan, porque el manejo de la crisis asmática es manejo de médico general. ¿Ya? Y yo creo que cada vez más la guía, porque lo que uno ve es que el paciente llega a una crisis o tiene síntomas diarios, tiene tos con ejercicio, y lo que siempre se hace es aumentar la dosis de corticoide inhalado. Entonces, yo creo que es fundamental la educación, y lo otro que debiéramos hacer hincapié es entregarle el plan de acción escrito a los pacientes. O sea, en el fondo sí, porque todos hemos estado en una urgencia y para una mamá, la crisis asmática, si ve al niño ahogándose, una urgencia, entonces como que se olvidan de todo. Entonces debieran contar con el plan de acción escrito. Entonces, si pasa esto, ¿qué hacemos? Eso es lo que se recomienda actualmente en todas las guías. Hola, para los que trabajamos en piso, en sala, los niños que se hospitalizan por crisis asmáticas por una descompensación, estos pacientes claramente no están compensados, ¿deberían ser derivados al poli de bronco entonces? No sé qué responder. Sí, sí, deberían ser derivados al poli de bronco porque son severos. O sea, como concepto sí deberían ser, pero otra cosa que yo les digo siempre a los papás también, que el poli de bronco tiene horas cada no sé cuánto tiempo. Entonces, va paralelo al control médico en su sala IRA, ¿ya? Porque nosotros damos la indicación, habitualmente les imprimimos a los papás las indicaciones, y esto yo siempre les digo, muéstrenselo al médico de la sala IRA, al kinesiólogo, para que vayan reforzando todo el manejo. Deberán irse con interconsulta a bronco. No sé si- ¿No ves nada? Consulta, dice, si bien salbutamol no hay que temer en los cardiópatas, ¿usted recomienda bromuro de patropio de preferencia? Y segunda pregunta, ¿usted usa combinación verodual en crisis? Y tercera pregunta, entendí que en la práctica en Chile seguimiento y pesquisa con flujometría no está disponible. Primera pregunta, los cardiópatas, salvo que tengan un trastorno del ritmo, pueden usar salbutamol. Eso es... Y si el trastorno del ritmo tiene marcapaso, también puede usar salbutamol. ¿Ya? O sea, no tiene una contraindicación. La otra era, verodual en general no lo usamos. El verodual no lo usamos, o sea, las guías no hablan de mezcla de rescate con verodual, hablan de salbutamol y bromuro por separado. Y él entendí que en la práctica en Chile sería la flujometría, nosotros no tenemos muchos flujómetros disponibles. Se supone que los pacientes que tienen, uno les pueda ayudarse a medir su función pulmonar, podrían usar flujómetro el mismo, incluso y ayudar en el control, pero en general no lo usamos.
Perdón, una acotación con respecto la Miri quiere hablar, con respecto al salbutamol. Uno ve con mucha frecuencia, demasiada frecuencia, que el paciente llega con brumor hipotrópico porque el pediatra o porque el médico del consultorio le suspendió el salbutamol porque le daba taquicardia. Entonces uno se pregunta, ¿la taquicardia era por la crisis asmática o era por el medicamento? Y obviamente los niños tienen una frecuencia cardíaca mayor y cuando uno le restringe el salbutamol a un niño le está restringiendo una oportunidad importante de recuperarse más eficazmente con bromuro hipotrópico. Como dice la doctora Inostroza, es solamente si tiene trastorno del ritmo, no necesariamente porque sea cardiópata y menos si es un paciente sano, pero con mucha frecuencia vemos que hay una indicación de no usar salbutamol por taquicardia. Nada más como Hola, Hola. hola, soy Mirta Cavier y puedo hacer una consulta. ¿Qué cosa? Sí, 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 sí. Sí, mira, mi consulta es la siguiente, ya que está tan claro que el tabaco es un factor de riesgo en estos pacientes, ¿cómo se explica que todavía sigan fumando en el hospital? En la placita, debajo de donde están los padres, si uno está en urgencia ahí cerca del kiosco, tú sentías todo el olor a humo hacia adentro. Eh, Como que es un poquito incongruente, contradictorio esa situación. Parece que no se escuchó. Su pregunta era la pregunta que yo estaba esperando. La verdad que yo hace harto tiempo he estado peleando con, o sea, con el equipo de Bronco para que seamos un hospital libre de humo tabaco. Para mí es súper frustrante, yo creo que para el equipo de respiratorio es súper frustrante que salgan los pacientes con oxígeno de nuestros Vox, que salgan los pacientes después de media hora de explicarle que no tienen que exponerse a tabaco y que salgan, caminen y estén los funcionarios fumando. El Hospital Roberto del Río hace mucho tiempo ya está libre de humo tabaco, igual que el Ezequiel González Cortés. El 31 de mayo es el Día Mundial sin humo tabaco, así que yo espero que este año sí logremos ser un hospital libre de humo tabaco, porque la verdad que yo creo que los niños uno enseña con el ejemplo, ¿ya? Yo no le puedo decir a mi hijo que no fume si yo estoy fumando. El tabaco es una adicción y sabemos que es difícil retirarlo, pero sabemos también que existen tratamientos hoy día. Entonces yo espero que dirección también este año logre promulgar que seamos un hospital libre de humo tabaco. Eso. Eh, Nada, yo comentar eso del programa IRA, que yo alcancé a trabajar en el programa IRA y la verdad es que, o en el que ahora le están llamando ERI, y la verdad es que uno tiene controles en 20 minutos, los pacientes no entienden, uno trata de explicar, uno le explica con peras, manzanas, tiene que ajustar tratamiento, uno le hace un carnet muy bonito en el que la nota atrás, si es que tiene estos síntomas, ponga salbutamol por 2 veces, cada tanto, bla, 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 y uno le pone como muy, y los pacientes en verdad no entienden, y uno tiene muchos pacientes cada 20 minutos que uno se atrasa, si uno se atrasa a la media horita, después uno se atrasa más y más, no alcanza a almorzar, entonces lo que uno hace como una estrategia es como derivarlos también lo que le diéramos harto era taller de educación de kine, que ahí uno como que dura más tiempo, son como 1 hora, son más pacientes, le educan de la técnica, que es clave que muchas veces no entienden la técnica y uno les muestra y como no, se hace así, asá, y en verdad como que a nivel de, como de consultorio tampoco hay mucho tiempo por lo mismo, como que uno trata, pero si es que uno lo logra hacer bien como uno lo logra, se atrasa mucho y el siguiente paciente no alcanza o que uno después le van retando, así que igual es como un problema como que no le dan el tiempo que se necesita a nivel como APS, encuentro yo. Mira, te voy a contrarresponder eso. La verdad que hay una sobrecarga evidente en todo el sistema de salud. Nosotros también atendemos en 20 minutos, ¿ya? Y atendemos en 20 minutos pacientes con displasia, con oxígeno y todo. Entonces, pero las guías clínicas de todos lados se han dado cuenta de lo mismo y por eso refuerzan que en cada control uno lo primero que debería preguntar, ¿trajo su inhalador? ¿Usó su inhalador? Muéstreme cómo lo usa. Y darle todo por escrito, ¿ya? Porque en el fondo evidentemente uno no va a alcanzar a hacer toda la educación que uno quisiera en 20 minutos. Acá. Doctora Santolaya. Sí, gracias a Erika. Mira, dos o tres cosas. La primera, que comparto 100% con la doctora Cavie, que es una vergüenza nacional que la gente fume a la entrada a un hospital de niños. Yo creo que
No sé cómo podemos hacerlo, pero si estamos todos como comunidad del Hospital Calvo Maquena de acuerdo, me parece que este hospital sea libre de humo de tabaco sería como lo mínimo presentable a la sociedad, ¿verdad? Sí. Busquemos los mecanismos para poder llegar a eso. Eso como un comentario global. Y lo otro te quería preguntar, como en todas las patologías pediátricas, supongo que la idea no es llegar a las crisis asmáticas. Por lo tanto, ¿cuáles dirías tú que son las claves en el buen manejo de esta enfermedad para no llegar a esto? Que tú lo mencionaste, pero de forma un poquito más específica para los que no somos especialistas. Y también quisiera saber qué rol le dan ustedes a la vacunación estacional contra el virus influenza, considerando que es un, la reac- las crisis asmáticas están relacionadas, entre otras cosas, a infecciones virales y ahí tendríamos una oportunidad también de control. No estoy hablando de crisis asmática, pero en la visita clínica que hice ayer en la unidad de cuidado intensivo o el intermedio hay 2 niños con influenza, ambos no vacunados y en edad de estar vacunados. Por ejemplo, pongo esos énfasis, ya que vamos a tener de nuevo población protegida contra BRS, en fin. Me estoy saliendo un poquito de, quiero saber el buen manejo del asma, que son para ti los puntos esenciales, y el rol que le dan ustedes a la vacunación de los niños. Del buen manejo, yo creo que uno cuando se sienta con la mamá en el policlínico, en la consulta, lo primero es responder bien todos los cuestionamientos que tiene y de nuevo revisar la técnica inhalatoria. Y yo creo que es fundamental esto de medicina personalizada, de ver si el paciente lo va a usar o no. O sea, muchas veces nos vemos indicando un montón de inhaladores y los niños no lo usan. Tenemos distintos dispositivos hoy día. Tenemos dispositivos, por ejemplo, para los adolescentes que son súper cómodos, como mencionaba anteriormente. Entonces tenemos que ir conversando con los papás qué les acomoda. Y otra cosa importante, yo creo también, es tratar de usar los menos medicamentos posibles, porque de repente llega la mamá con una bolsa de remedios, con los inhaladores, con el Montelukast, con un montón de cuestiones, y yo creo que el niño tenemos que lograr el control con la mínima cantidad de corticoide inhalado, eso se sabido, y lo otro es con los medicamentos que realmente vaya a usar. O sea, si el paciente con suerte usa uno, dejemos el que sirve, no usemos otros más. No agreguemos Montelukast, no agreguemos más cuestiones porque al final no usan nada. Y ir aclarando el manejo. Lo otro importante que también en los pacientes de urgencia y de consulta es que los niños siempre tenemos que descartar causas secundarias. Entonces, si el paciente no está respondiendo al tratamiento, ya revisamos la técnica, ya revisamos la adherencia, hay que preguntarnos qué está pasando. O sea, ¿tiene una alergia que no estamos controlando? ¿Tiene alguna alergia alimentaria? Lo mismo del tabaco. ¿Tiene en el fondo otra patología? ¿Tiene disfunción de cuerdas vocales? ¿O tiene otras patologías? Reflujo gastroesofágico. Yo diría que la principal causa también de descompensación es la rinitis alérgica. Entonces, si tenemos pacientes con crisis de asma que no tienen buen control de enfermedad, o sea, con asma en el fondo que no tienen buen control de enfermedad y que tienen riesgo de crisis, antes de subir el corticoide inhalado, debiéramos, por ejemplo, tratar la rinitis alérgica. Muchas veces vemos que tratando la rinitis logramos buen control. Entonces, primero diagnóstico, después descartar otras causas secundarias. Y la otra pregunta era de la vacunación. La vacunación es fundamental. O sea, acá en el Calvo, paciente nuestro o paciente mío no llega sin la vacuna en marzo. Están amenazados siempre. Tienen que tener la vacunación anual siempre. Y lo otro es lo más chiquitito, el Nirsevimab. Es fundamental para nosotros revisar el calendario de vacunación, insistir en las vacunas. Y hay que recordar también que para los pacientes asmáticos moderados severos tenemos la opción de la vacunación especial también con Neumo 23. Entonces, si tenemos un paciente severo que ha estado hospitalizado, cardiópata y todo esto, también podemos optar a la vacunación gratuita en los CEFAM con Neumo 23 valente. Pancho, ponte el micrófono. Primero, muchas gracias, Erika, por la presentación, súper clara. Yo quería hacer 2 preguntas. Uno, si pudieras como explicar algo más sobre el uso de la aerocámara en adolescentes, que puede ser una barrera también para su tratamiento. Y el segundo tiene que ver con qué opinas o qué nos puedes decir de Montelukast y esta probable asociación de síntomas conductuales que hay en adolescentes, por lo menos.
No se escucha. ¿Aló? ¿Se acabó la reunión? ¿Aló? No se escucha. No, no se ¿Y escucha. tú más este? ¿Aló? Ahí sí, estaba apagado. Ahí sí. No, lo que yo decía es que hay que buscar con el adolescente el dispositivo que él quiere usar. ¿Ya? Si no le gusta la aerocámara, no sacamos nada con dar la aerocámara. Busquemos un dispositivo como los otros que en el fondo no lo usan. Lamentablemente el costo de esos dispositivos es mucho más alto, ¿ah? Y no están en la canasta GES de menores de 15 años para nosotros. Y el Monte Lucas, Monte Lucas el 2019 fue, 20, ya no me acuerdo, se hizo una alerta de que aumentan los síntomas neuropsiquiátricos en los niños. Y esto está súper descrito, nosotros también lo hemos visto. El Montelukast hoy día, o sea, se sabe que el corticoide inhalado es el tratamiento de elección y que tiene en todos los estudios mejor respuesta que el Montelukast. Entonces, por lo tanto, no debiéramos usarlo como primera opción. Y segunda, es una elección que debiéramos dejar como bien para el final. Y controlar al paciente si si vamos a pensar en usarlo y empieza con síntomas, porque está descrito psicosis, insomnio, irritabilidad y un montón de cosas más, es suspenderlo. De hecho, yo, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades neurológicas, no lo uso. O pacientes, por ejemplo, psiquiátricos que tienen, no sé, trastornos de ansiedad, otras cosas, yo veo que está el Montelukast y lo primero que hago es sacarlo. ¿Ya? Gracias. Algunas preguntas ahí en la pantalla. Están preguntando sobre la aerocámara valvulada, si requiere alguna mantención especial y si se le educa a los padres. O sea, la aerocámara, en el fondo, uno tiene que limpiarla o sea, como cualquier dispositivo. La aerocámara se lava, no se frota. En el fondo se lava se va y se deja destilar en el fondo. No hay que frotarla porque aumenta ¿cómo se llama? La estática. ¿Ya? No es necesario lavarla todos los días. ¿Ah? Yo creo que de repente uno se lavarla cada cierto tiempo, pero en el fondo no frotarla, eso es lo más importante. Y a los papás siempre se les educa, en el fondo siempre están los niños con los papás al lado. Y siempre es lo que yo les digo a los papás, porque me pasa mucho con los adolescentes que me dicen, oye, pero si este cabrón no usa el inhalador, la responsabilidad es del adulto. Si tiene un hijo adolescente, pero en el fondo la responsabilidad de que use el inhalador es del adulto, y si tenemos la duda de que está fallando, yo le digo a los papás que se haga el inhalador frente suyo. Eso, ¿y cuál era la otra? Sí, desde hace algún tiempo la doctora Clavero está haciendo clases en la atención primaria vía remota de diferentes temas. Ya, Ay, qué- entonces el año pasado también se hizo una clase a nivel del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de campaña de invierno, así que la verdad que estamos disponibles para cualquier duda que se presente. Eso. Y club de asmáticos, no sé, deben haber, hay club de todo, así que no sé. ¿Aló? Perdón, yo hice la pregunta. Lo que pasa es que uno es como muy hospitalario, no sé si se me escucha, y maneja a los niños y yo lo que he visto, no sé si acaso será acá, el poco contacto que hay con la atención primaria, que yo creo que esa es la cosa importante como de seguimiento de los niños y que pueden ayudar en el buen control. Y no es un chiste, dijéramos, que haya un club como hay de otros tipos de patología en el hospital, porque de esa manera también se encuentran niños que son parecidos y conversan entre ellos, conversan las madres, entonces no es como una cosa social ni de diversión, sino que en todas partes del mundo existe eso, porque eso también es un reforzamiento a la educación y además saber que hay otras personas que son igual que tú.
Entonces no es que sea un chiste y uno lo desconozca, yo creo que uno tiene que formar eso y sobre todo el gran lazo con la atención primaria. Eso yo creo que más que importantísimo. Uno para enseñarle a la atención primaria, pero lo otro, porque yo lo otro que veo, claro, uno tiene el paciente tal y de repente no viene a controlarse y yo no sé si lo llaman a la casa, si ven cómo están, porque uno ve en otros países que realmente los niños son súper seguidos, o sea, no vino al control, eso se sigue, o si quedó con un tratamiento más o menos delicado, se llama, yo sé que a lo mejor no hay el tiempo, pero todas esas cosas debieran, yo creo, ser una cosa habitual en nuestros controles con los niños y por el interés más allá del seguimiento de los niños, porque eso es lo que al final da el éxito. Eso, gracias. De todas maneras, de acuerdo con la cosa del seguimiento, la verdad que los tiempos no nos dan mucho para más, pero estamos súper disponibles para cualquier educación, para toda la atención primaria y los que lo necesiten. Bueno, muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas todavía y comentarios y logramos motivar a todo el auditorio, que es lo más importante. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ya.